de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, temática sobre la que ha publicado 2 monografías en lengua castellana y además es autora de una veintena de artículos de revista y unos 70 capítulos, nada más y nada menos, en diversas obras colectivas en los que ha trabajado temas como la mediación penal, las investigaciones internas empresariales, los instrumentos de reconocimiento mutuo de resoluciones penales y las implicaciones ético-legales del uso de la inteligencia artificial para la actividad policial y judicial. Además, ha realizado estancias de investigación en centros de prestigio en Italia, en Estados Unidos, en Chile, en Cuba y también en Brasil. Y ha participado en numerosos proyectos tanto de ámbito autonómico y nacional como a nivel europeo. Actualmente está participando en el proyecto europeo RIMS, centrado en el desarrollo de herramientas de inteligencia artificial para la investigación y persecución de los delitos contra el patrimonio histórico-artístico. Y concretamente, la doctora Ana Neira nos va a hablar sobre los deepfakes y la inteligencia artificial generativa como amenaza para la administración de justicia. Así que, Ana, cuando quieras, el tiempo es tuyo y millones de gracias por acompañarnos esta tarde. Bueno, gracias a vosotras, por supuesto, gracias a... No puedo empezar, ¿no?, mi intervención sin agradecer y dar la enhorabuena también a mis colegas y amigas Cristina San Miguel y Laura Álvarez, que están detrás pues con gran esfuerzo y dedicación, como decían, de ya 4 ediciones, ¿no?, de estos encuentros telemáticos, que nos encantaría, bueno, pues que no estuvieran los ordenadores de por medio y poder abrazarnos y luego irnos a tomar algo, pero en cualquier caso el éxito de público pues también nos dice que estos medios telemáticos, ¿no?, nos facilitan a todos un poco la vida y nos permiten estar aquí a un montón de personas de diferentes puntos compartiendo este ratito y reflexionando sobre estas cuestiones. Muchísimas gracias por contar conmigo, porque la verdad es que es un honor además compartir pues este espacio con ponentes de reconocidísimo prestigio, pues donde yo quizás no debería estar, pero en todo caso me alegro mucho de estar aquí. Bien, como decía ya Cristina, yo lo que me voy a referir o lo que voy a abordar es a las deepfakes como amenaza para la administración de justicia y de forma muy breve, ¿no?, voy a seguir un poco este esquema, una suerte de introducción un poco para contextualizar la aparición de las deepfakes, aproximarnos un poco al concepto de deepfake, por si, bueno, pues todavía hay dudas, ¿no?, en cuanto a cuál sea el concepto correcto, también para diferenciarlo de algunas creaciones que, sin ser deepfakes en sentido estricto, pues se les pueden asemejar, y luego ya me centraré en lo que tiene que ver con el impacto de estas creaciones sintéticas en la administración de justicia y concretamente en el procedimiento probatorio. Bien, un poco para contextualizar, ¿no?, la aparición de las deepfakes. Hay que decir que el término deepfake, para quien no esté familiarizado, ¿no?, con esta tecnología, pues se acuñó en 2017 en la plataforma Reddit, cuando un usuario que precisamente tenía como apodo deepfakes compartió varios vídeos falsificados, manipulados, de contenido pornográfico de diferentes mujeres famosas, como Taylor Swift o Scarlett Johansson, entre otras, ¿no? Desde entonces el uso de la inteligencia artificial para crear este tipo de contenido ha crecido de una forma brutal, de manera exponencial. Solo por dar un dato, pues entre 2022 y 2023, en tan solo un año, ha habido un crecimiento de un 464%, de tal forma que en 2022 había unos 3.000 vídeos circulando, cerca de 4.000, en 2023 más de 20.000 vídeos de contenido pornográfico creado con esta tecnología, ¿no? Ya nos pone esto sobre la pista de algo, ¿no?, que no va a ser el objeto de lo que yo voy a comentar hoy aquí, pero que las deepfakes se están utilizando en gran medida como una nueva forma de violencia de género digital, ¿no?, porque en los contenidos pornográficos no consentidos hay una inmensa mayoría de mujeres como protagonistas, y de hecho la Directiva contra la Violencia Doméstica y la Violencia de Género del año 2024 obliga ya a los Estados miembros a tipificar expresamente la difusión pública de estos contenidos manipulados. Veremos en qué se traduce esto en los próximos años en nuestro Código Penal. Pero no solo para este tipo de criminalidad sirven las deepfakes, ¿no? El potencial criminógeno de esta tecnología es enorme para cometer estafas, suplantaciones de identidad, todo tipo de falsificaciones documentales. Ya ha habido algunos casos, ¿no?, en los que pues,
más bien en el ámbito empresarial, pero en reuniones como estas había una única persona física real y el resto eran avatares creados, ¿no?, con esta inteligencia artificial simulando las voces y la imagen de personas aparentemente reales que no lo eran y que pues, le decían, por ejemplo, al trabajador de una empresa que realizara una transacción de dinero, ¿no?, en una estafa clásica, no ese caso, pero podría ocurrir algo parecido, pues probablemente con la generalización de las vistas telemáticas, si no tenemos cautelas, ¿no?, a la hora de evitar ese tipo de suplantaciones o de prevenirlas, ¿no? En todo caso, el auge del fenómeno genera desde luego preocupación institucional y parece pues necesario, ¿no?, abordarlo desde diferentes puntos de vista, entre otros, pues también desde el punto de vista normativo y desde el punto de vista legal. Bien, de forma muy breve, una aproximación al concepto de deepfake, ¿no? Como su nombre indica, se compone por dos vocablos diferentes. Deep se refiere a la tecnología que está detrás, que tiene que ser un sistema de deep learning, de aprendizaje profundo, no otro tipo de inteligencia artificial menos sofisticada. Ahí podríamos hablar de shallow fakes o de otro tipo de manipulaciones, pero no de deepfakes en sentido estricto. Y fake, que significa pues falso, ¿no? Esto nos lleva a que las deepfakes sean definidas en el reglamento de inteligencia artificial como un contenido que puede ser de multimodal, de imagen, audio, vídeo, texto incluso, generado ex novo en algunos casos o manipulado, a veces es un contenido real que se manipula, se modifica, por una inteligencia artificial, por un sistema de deep learning en concreto, en el que aparecen personas, objetos, lugares, entidades o sucesos reales haciendo cosas que en realidad nunca han dicho o hecho, ¿no? Y esto puede inducir a otras personas a pensar erróneamente que ese contenido es auténtico o verídico. Y en esa, digamos, aptitud para inducir a error, pues se encuentra evidentemente el gran potencial criminógeno, ¿no?, de esta tecnología. En castellano el término ha recibido diferentes traducciones, ultrasuplantaciones, ultrafalsificaciones, representaciones sintéticas. Finalmente, el Reglamento de Inteligencia Artificial ha optado por el término ultrasuplantación, pues que también nos pone sobre la pista, ¿no?, de la potencialidad que tienen estas tecnologías para suplantaciones de identidad, ¿no? De forma todavía más breve, me quisiera aproximar por un momento, ¿no?, a la tecnología que está detrás de estas creaciones sintéticas, que son las redes neuronales generativas adversarias o adversariales, que funcionan básicamente de forma muy simplificada, evidentemente, del siguiente modo. Tenemos dos redes que compiten entre ellas. Una red neuronal generadora que genera estos contenidos, imágenes, textos, sonidos, con el objetivo, con el propósito de engañar a la red discriminadora, que funciona, digamos, como adversaria de esta primera. La red discriminadora, por su parte, está entrenada para detectar las falsificaciones. Entonces, creo que la explicación que Ian Goodfellow, que es uno de los padres, ¿no?, de estas redes neuronales generativas adversarias, nos da, creo que es bastante gráfica, y especialmente desde el punto de vista de un jurista, porque nos viene a decir que esto es un proceso donde cada una de las redes aprende de su oponente, ¿no?, como en un contexto adversarial, va mejorando de lo que aprende, del feedback que le da el oponente. Y hace una analogía con la policía y un falsificador, de tal forma que la red generadora pues sería el falsificador, ¿no?, que va generando cada vez mejores falsificaciones, mientras que la red discriminadora pues va determinando qué es real y qué es fake, y va dándole feedback a esa red generadora que cada vez hace mejores falsificaciones y estrategias, digamos, pues que finalmente consiguen engañar, ¿no?, al policía, a la red discriminadora, y es cuando ahí el sistema termina, da un output hiperrealista, ¿no?, que es esa creación sintética que se nos puede colar en la sala de justicia, y de eso es de lo que voy a hablar ahora, ¿no? ¿Por qué, digamos, qué factores nos dicen que esto va a tener un impacto probable elevado en la administración de justicia? Bueno, pues básicamente dos factores muy simples. El primero, el de la accesibilidad. Esta tecnología es muy fácil de usar para un público no experto. Se ha democratizado además de una forma rapidísima. Es decir, el Photoshop o un software de edición de vídeo es más difícil de usar y requiere un entrenamiento mayor que ciertos sistemas de creación de deepfakes que están actualmente en el mercado, a veces de forma gratuita, con código abierto, y que, insisto, son accesibles para cualquier persona y sin un conocimiento técnico específico.
Segundo factor clave, la sofisticación. Es una tecnología muy avanzada que, a pesar de ser accesible a un público no experto, produce resultados muy buenos, resultados hiperrealistas, ¿no? Y ya hay estudios de campo variados que nos dicen que no es posible distinguir a día de hoy, con el avance de esta tecnología, a ojo desnudo lo que es real y lo que está manipulado. Y no es por falta de motivación o de atención, sino por falta de capacidad. Es decir, en algunos de estos estudios lo que se hace es incentivar, ¿no?, pues, al grupo objetivo del experimento para ver si con ciertos incentivos económicos o de otro tipo son capaces de distinguir lo fake de lo real, y no son capaces de distinguir lo fake de lo real, y además sobreestimamos en general, según estos estudios, nuestras capacidades para determinar lo que está manipulado y lo que no. Digamos, afectación en la administración de justicia, además, es una afectación multinivel, ¿no?, que se produce a diferentes niveles, a nivel individual, a nivel institucional, organizacional y a nivel social o sistémico. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, pues básicamente que un deepfake o la acumulación de deepfakes puede producir no solamente un daño a nivel individual a la persona que, pensemos, ¿no?, caso prototípico, es injustamente condenada con base en una prueba falsa, manipulada, ese sería el nivel individual, el primer nivel, sino que influye también o impacta también directamente a nivel grupal, organizacional, institucional, en la administración de justicia, que tiene que adaptarse, tiene que adaptar los procesos de autenticación, de verificación, de admisibilidad de las pruebas digitales y documentales a esta nueva realidad, ¿no? Y, por supuesto, a nivel social y sistémico también es probable que la generalización de estos deepfakes, o en su caso, pues un deepfake bien dirigido, en el sentido de, pues, que se cuele, ¿no?, en un caso mediático, pensemos, puede crear un grave daño en lo que tiene que ver con la confianza, ¿no?, que los tribunales deben de inspirar en los ciudadanos, socavando, minando, en definitiva, la confianza de los tribunales en el sistema de justicia como forma de resolución de sus disputas y de sus conflictos. Bien, centrándonos en la cuestión probatoria, decía, el impacto en la administración de justicia puede ser amplio a diferentes niveles. Por ejemplo, pues precisamente, no, si acudimos a esa generalización que se está dando ahora de las comparecencias telemáticas o de las vistas telemáticas, pues podemos imaginar perfectamente la suplantación de identidad de la persona que comparece, ¿no?, cuando no lo haga claramente de que lo haga desde su domicilio, desde un lugar privado y no desde la oficina judicial. Centrándonos ya, como decía, en la fase probatoria, creo que ayuda, ¿no?, a entender un poco cuál es el potencial de afectación de esta tecnología, poner sobre la mesa algunas manipulaciones probatorias concretas, ¿no? Pues decía al principio, lo más evidente, a lo mejor lo que a todos nos viene a la cabeza, es crear una prueba falsa que sirva para condenar a un inocente. Una situación que a la postre podría ser revertida, porque ahí tenemos el procedimiento de revisión, al menos, ¿no?, que nos permite, pues, revertir una sentencia firme cuando sea de condena, de sentido condenatorio, y que haya sido basada en un documento falso, si esa falsedad se declara posteriormente en un ulterior proceso judicial. Pero puede servir para muchas otras manipulaciones. Pensemos, para desacreditar el testimonio de la víctima o de un testigo, para hacer dudar sobre su credibilidad, para hacer creer al juez que la víctima tiene un ánimo espurio, ¿no?, creando un elemento audiovisual o una imagen, pues, que ponga en duda la versión de la víctima o de cualquier otro testigo, ¿no? También para desviar las investigaciones, obviamente, ¿no?, creando pruebas manipuladas, y también incluso para invalidar pruebas auténticas, ¿no? Pensemos, pues, que tenemos un vídeo que pueda servir de coartada o que pueda incluso recoger, ¿no?, un hecho delictivo, y que esté en manos de una persona particular, manipular esa evidencia en algo irrelevante, pues adicionar un cuadro o una botella, ¿no? Y que el sistema de detección de deepfakes va a decirnos, aquí ha habido una manipulación, esta prueba no vale, no la vamos a admitir o vamos a dudar de ella, y sin embargo, en lo sustancial, esa prueba nos esté aportando algo correcto. Por lo tanto, también puede servir en ese sentido para invalidar pruebas auténticas o para restringir, ¿no?, los elementos de conocimiento que llegan al tribunal, en definitiva. En el proceso penal hay una cuestión adicional sobre la que habría que reflexionar, que es la extensión
del ámbito objetivo de aplicación que se produce en relación con el principio indubio pro reo. O sea, si ahora digamos que existiendo una duda razonable sobre cualquier... claro, habrá que ver qué es duda razonable, ¿no? En este sentido, pero una duda razonable sobre si un elemento documental, una prueba digital, electrónica, ha podido ser objeto de algún tipo de manipulación, eso va a servir como estrategia para que la defensa pueda excluir, ¿no? todo ese material probatorio. Esto va a dar entrada en el proceso a algo que en otros ámbitos, más en el ámbito de las fake news y bueno, de la información veraz, ¿no? Se ha dado en llamar como el dividendo del mentiroso, ¿no? La ganancia del mentiroso o la ganancia de quien miente o digamos, produce información no veraz en un contexto de alto escepticismo, ¿no? Donde somos proclives a pensar pues, que cualquier cosa puede estar manipulada y por lo tanto a ser restrictivos en relación con lo que admitimos como válido en el proceso. Y esto nos pone pues, delante de un auténtico desafío de autenticación, cómo verificar, ¿no? Que la prueba no ha sido manipulada, también cómo evitar que el proceso gire ahora en torno, ¿no? A la manipulación o no manipulación de esas pruebas digitales o documentales que sabemos pues, que cada vez son más frecuentes en los tribunales, ¿no? La autenticación de esas pruebas, ahora lo comentaré a continuación, pero para parte de la doctrina pasa por generalizar peritajes especializados. Evidentemente, esto tiene unas consecuencias importantes en cuanto a economía procesal, en cuanto al coste que debe asumir la parte que quiere hacerse valer de una de estas pruebas digitales o documentales, ¿no? Y que tiene que asumir, en caso de que haya una impugnación de la contraparte, el coste de una pericial hiperexperta, de un informático forense que diga que con tal porcentaje de probabilidad esta prueba pues, no ha sido manipulada o es veraz, ¿no? De la misma forma, esa desconfianza generalizada nos puede poner ante un riesgo de invalidación, de ser excesivamente estrictos en la inadmisión de las pruebas, ¿no? E incluso en una situación en la que las partes renuncien a su derecho a la prueba. Yo tengo una prueba documental o tengo una fotografía o tengo una captura de WhatsApp, pero no puedo costearme una pericial, con lo cual renuncio a utilizar esta prueba. O en última instancia renuncio al proceso como forma de resolver el conflicto, ¿no? Afectándose pues, directamente a la tutela judicial efectiva en cierta medida, ¿no? Bueno, creo que es una obviedad, ¿no? Que las pruebas documentales, electrónicas, digitales, cada vez son más frecuentes en los tribunales, por lo que todas estas posibilidades de manipulación, pues obviamente representan una amenaza importante, cualitativa y cuantitativamente, ¿no? Para la integridad del proceso judicial. Bien, decía hace un momento que para hacer frente a este desafío probatorio que se nos viene con esta tecnología, en la corriente, en la doctrina procesalista, encuentro principalmente dos corrientes bastante enfrentadas. Quien dice, bueno, también ha habido otras manipulaciones a lo largo de la historia, esto lo gestionarán los jueces, sin necesidad de elevar generalmente los estándares de autenticación de las pruebas, ni modificar las reglas probatorias o las reglas de admisibilidad de la prueba, y quienes ven en esta tecnología un salto cualitativo y abogan por, como decía hace un momento, generalizar las pruebas expertas, generalizar las periciales para acreditar que un determinado documento en papel o digital no ha sido manipulado. Problema del peritaje, aparte de los que ya he mencionado, problemas en cuanto al incremento de los tiempos, la economía procesal, la carga económica que va a suponer para la parte proponente, la mayor tecnificación del proceso, a veces con una escasa alfabetización digital de la judicatura para poder apreciar de manera crítica los periciales. Un aspecto en el que me quisiera centrar ahora de forma breve es la falta de fiabilidad científica de los sistemas de detección de deepfakes que hay ahora mismo sobre la mesa, ¿no? Que existen ahora mismo en el mercado, que ni siquiera, yéndonos un poco a los referentes estadounidenses en este punto, cumplirían con el conocido como test fry, ¿no? Que es menos exigente que los criterios Daubert que después la Corte Suprema de Estados Unidos acuñó. ¿Por qué digo esto? Porque el criterio Frey básicamente lo que nos dice es que para que una prueba pericial sea admisible tiene que basarse en un estándar o en una técnica generalmente aceptada en la comunidad científica. Y nosotros no tenemos una técnica generalmente aceptada en la comunidad científica a día de hoy para detectar los deepfakes. Ni mucho menos tenemos
técnicas que hayan sido testadas de manera comparada para decirnos qué técnica es mejor que la otra, cuál tiene una menor tasa de error. Sí tenemos algunas publicaciones revisadas por pares ciegos de técnicas que son puestas o testadas, digamos, de manera aislada, ¿no? Con experimentos limitados que nos dicen mi técnica funciona bien en este contexto, pero no tenemos criterios, parámetros para comparar entre una técnica y otra. No los tienen los científicos de datos y los expertos en informática forense y, por supuesto, no los tiene la Administración de Justicia ni los jueces para poder decidir en caso de que haya pues, dos periciales contradictorias, como muchas veces ocurre, ¿no? En la realidad de los tribunales. Fijaos que de forma muy breve, porque tampoco para evitar arar en fondo ajeno me quisiera detener en la cuestión como más técnica, pero hay sistemas de detección de deepfakes para todos los gustos ahora mismo en el mercado, ¿no? Había dos aproximaciones básicas, una aproximación manual que tenía que ver pues, con que un ojo experto pudiera fijarse en ciertos parámetros, la frecuencia del parpadeo, el efecto intermitente de las caras, las transiciones entre cabeza y cuello, desproporción en el cuerpo, porque las deepfakes se centraban mucho en el rostro, este tipo de aproximaciones que se han quedado un poco obsoletas, porque la tecnología deepfake ha avanzado mucho y ahora los resultados son mucho más sofisticados y de difícil detección con estas técnicas manuales. Y dentro de las automatizadas, que son más eficaces, ahora mismo tenemos una competencia brutal en el mercado por ver cuál es la mejor técnica. Y hay aproximaciones también para todos los gustos. Pues desde el análisis de señales, ¿no? Que sería una categoría donde podríamos encontrar algunas técnicas similares a esas aproximaciones manuales, pero más sofisticadas, ¿no? Por así decirlo. Por ejemplo, la matriz de filtrado de color, que básicamente lo que hace es estudiar los patrones de ruido de una fotografía para ver si en esa fotografía se han utilizado una cámara o varias, ¿no? Y eso puede ser un patrón de manipulación. Sistemas basados en análisis forense, que sería otra categoría, que se centra en buscar huellas digitales, analizar los metadatos, lo que está detrás, digamos, lo que no se ve, ¿no? Sistemas basados en aprendizaje profundo, que serían utilizar las mismas sistemas de deep learning usados para la generación de estos contenidos, pero ahora para detectarlos, ¿no? Y dentro de estas tenemos un sinfín de combinaciones entre ellas y diferentes aproximaciones también, ¿no? Esto es algo hiper simplificado para entender, por así decirlo, que no hay ahora mismo pues, un consenso en la comunidad científica en cuál es la mejor técnica o la más adecuada para detectar deepfakes. Esto, bueno, de forma muy resumida, ¿no? También un poco a modo de resumen, expongo estas conclusiones, ¿no? O estas reflexiones finales, por si sirven pues, de algún modo para ese debate posterior, ¿no? Las deepfakes, desde luego, amenazan la integridad del sistema judicial básicamente por dos motivos, porque sus resultados son muy buenos y porque están al alcance de cualquiera, por el hiperrealismo y por la democratización tan rápida que se ha dado. En segundo lugar, reflexionar sobre ese impacto multinivel, que es que no se trata solo del derecho individual de la parte del proceso en la que se cuela una deepfake, sino que hay un efecto mucho más allá, a nivel institucional y a nivel sistémico incluso, ¿no? Por otra parte, centrándonos en la cuestión probatoria, habría que reflexionar mucho antes de ir hacia una elevación generalizada de los estándares de autenticación de pruebas, a mi juicio, porque las consecuencias negativas en cuanto a la economía procesal, en cuanto a la restricción del derecho a la prueba, de la tutela judicial efectiva de los justiciables, son importantes y no tenemos garantías, porque no existe consenso en torno a la fiabilidad científica de los sistemas de detección a día de hoy, ni criterios para comparar entre los diferentes sistemas que tenemos. Y por último, a modo de reflexión final, tenemos que avanzar, pues como siempre suelen acabar estas intervenciones en las que se mezcla derecho y tecnología, ¿no? Desde diferentes niveles o desde diferentes aproximaciones también. Desde el punto de vista normativo, por supuesto, habrá que regular la producción de estos contenidos, probablemente en la línea del reglamento de inteligencia artificial, que ya establece en el artículo 50 una serie de obligaciones de transparencia para los proveedores de sistemas de producción de deepfakes y para los responsables del despliegue de estos sistemas, diciéndoles, oye, que si tú vas a poner en el mercado un sistema que en definitiva sirva para crear contenido manipulado, ese contenido tiene que venir marcado por una huella digital que le diga al gran público que esto es manipulado y no es real. La cuestión es cómo se va a controlar esto, porque tenemos un montón de sistemas ya en circulación
de libre acceso, de código abierto, donde no siempre hay esa huella digital, o incluso si pagas puedes eliminar la huella digital u otro tipo de variantes, ¿no? Hay que avanzar también desde el punto de vista técnico, obviamente, porque los sistemas de detección requieren ahora mismo de un consenso en la comunidad científica que no existe y, sobre todo, ponerlos a disposición de la Administración de Justicia, porque creo que no es de recibo que la carga económica sustancialmente que va a suponer pues, el exigir periciales con cada documental o con cada prueba digital que pueda ser impugnada por la contraparte recaiga enteramente en la parte privada, ¿no? La Administración de Justicia debería de contar con algún sistema para poder chequear, ¿no? la posible manipulación de estos contenidos. Y por último, por supuesto, avanzar en la alfabetización digital de la ciudadanía en general, pero también de la judicatura, porque aunque no sea la judicatura, digamos, el profesional llamado a determinar cuándo ha habido una manipulación y cuándo no, es absolutamente esencial que las juezas y los jueces conozcan de primera mano, cuando menos, las posibilidades que plantea esta tecnología, tanto la de generación de estos contenidos para, digamos, que no les cuele cualquier cosa, si se me permite la expresión, en la sala de justicia, como las potencialidades de los sistemas de detección y sus limitaciones, y no creer que cualquier informe pericial que dice esto no está manipulado es algo, digamos, irrefutable, ¿no? Entonces creo que tienen que estar la judicatura al tanto de las posibilidades y las limitaciones de estos sistemas tecnológicos, porque sus productos, los outputs de estos sistemas, más pronto que tarde se van a colar en las salas de justicia. Y nada más por mi parte. Muchas gracias por vuestra atención y quedo a vuestra disposición para lo que pueda surgir en el debate. Pues muchísimas gracias, Ana, porque nos has descubierto un mundo nuevo lleno de retos para seguir y yo creo que es una perspectiva que es muy interesante, sobre todo